Un desarrollo de este problema pasa por varias partes porque hay que hacer el movimiento circular, el tema de torque, suma de fuerza. Voy a explicar por qué. Bueno, primero, si definimos los instantes 1 en la posición inicial, que es el instante de mayor altura, y llamo 2 a el instante en que está la posición horizontal, solamente se preguntan las fuerzas de reacción en el instante 2, ¿ya? Así que las ecuaciones principales van a ser en ese instante, ¿ya? Eh, y dado que se pide calcular una fuerza, siempre recurren primero que todo a ecuaciones de torque y de fuerza porque en esas obviamente aparece la fuerza. Después solo si es que faltara algún dato y recurren a ecuaciones de conservación de energía, momentum lineal o alguna otra cosa. Bueno, consideremos que la barra y la masa son un solo cuerpo. Por conveniencia, porque después de todo la fuerza en el apoyo A está actuando sobre todo el sistema. Y además la barra no tiene masa, así que tampoco afecta mucho en el cálculo. El centro de masa va a estar solamente en la masa puntual, porque la barra no tiene masa. Por lo tanto, vamos a partir haciendo un diagrama cuerpo libre, eso es lo primero que hay que hacer. Tanto para hacer sumatoria de fuerzas como torque hay que hacer un diagrama cuerpo libre primero. Pero usando que la fuerza actúa sobre el centro de masa y como la barra no tiene masa, el centro de masa está aquí en el puntito y por lo tanto todo el diagrama es sobre este punto. Ya. Voy a llamar Rx y Ri a las reacciones que están actuando desde el apoyo A sobre el cuerpo, que es barra más masa. Esas son dos fuerzas externas y además el peso. Esas son las únicas tres fuerzas que están actuando sobre el sistema barra más masa. Voy a llamar también L a lo largo de la barra porque L no es un dato, pero no importa porque se cancela en los cálculos. Y hay que ponerlo para que tenga sentido plantear las ecuaciones. Luego, hay que darse cuenta que el movimiento es circular, eso va a ser súper importante. Y por lo tanto, como en todos los movimientos circulares, conviene definir dos ejes. Un eje radial, que yo lo llame X, y el otro tangencial. Ojalá el tangencial que siga el movimiento, como la masa está bajando, definir por conveniencia un eje Y positivo para abajo. Si no, podrían haber problemas de signo con los ángulos o la velocidad y la aceleración. Y un eje X que generalmente, bueno, radial, yo lo llamo X, lo pueden poner el nombre que quieran, que para movimientos circulares siempre por conveniencia se define desde el origen de giro hacia afuera. Entonces hay un eje radial desde el origen hacia afuera, o sea, hacia la masa, y un eje tangencial que va en el sentido de la velocidad, o sea, el movimiento. Ya. Y ahí partí con sumatoria de fuerzas, porque me preguntan una fuerza, es lo más natural. La sumatoria de fuerza en X es la única reacción en X, no hay más. Y eso tiene que ser la masa por la aceleración en X, obviamente. Y la suma de fuerza en Y son dos, el peso hacia abajo, positivo porque yo definí el eje Y positivo hacia abajo, y una reacción en Y que yo la estoy suponiendo hacia arriba. Eso es un supuesto. Cuando uno no conoce una fuerza, uno supone, perdón, cuando uno no conoce un sentido de una fuerza, uno hace un supuesto. En este caso yo lo supuse para arriba. Em, y esa suma tiene que ser la masa por la aceleración en Y. Ya. Y, de nuevo, como en el movimiento circular, las aceleraciones en X y en Y se reemplazan por la aceleración radial y tangencial respectivamente. Esas son las fórmulas de la aceleración eh, radial y tangencial. Eso está en el handbook en todo caso. En este caso, el R es L porque el radio de giro es L, el largo de la barra. ¿Está? Bueno, y entonces hay un sistema de ecuaciones. El detalle, para empezar, es que ni la rapidez tangencial, ni bueno, yo llamé B a la rapidez tangencial y alfa a la aceleración angular. Son datos del problema. Por lo tanto, con estas ecuaciones no es suficiente.
Y por eso hay que recurrir, además de suma fuerza, a torque y energía, o bueno, o alguna otra cosa que se le ocurra para encontrar esas dos incógnitas. Lo hice. Ahí está. Con respecto al pivote A, las reacciones no hacen torque porque actúan sobre el pivote, el apoyo A. La única fuerza que hace con respecto al punto A torque es el peso. Y como gira, como el peso tira hacia abajo, entonces definí este sentido de giro horario como giro positivo. Ahí está. Bueno, la ecuación que estoy usando es esto, que la suma de torques con respecto a un punto A es el momento de inercia con respecto al punto A por la aceleración angular, suponiendo que también está calculada con respecto al punto A. Esa es una ecuación importante. Como la única fuerza que hace torque es el peso, la suma de torque es el peso por su brazo, que es el largo de la barra. No hay más. Y bueno, el momento de inercia por alfa, donde el momento de inercia con respecto al pivote A es la masa por la distancia al cuadrado. Esa es la fórmula para momento de inercia de una partícula puntual. Ya, bueno, lo reemplacé en la ecuación de torque y me queda entonces así. Se simplifica m por L y concluye esta tercera ecuación, de que G es L por L. Me falta una cuarta ecuación porque tenía dos incógnitas adicionales. Y esa ecuación la hice por ecuación conservación de energía, porque el enunciado dice que no hay roce en el apoyo ni tampoco ninguna otra fuerza externa que realice trabajo. La energía inicial es la potencial. Cinética no hay porque el cuerpo se deja caer desde el reposo. Y la energía final, cuando está horizontal, es solamente cinética, porque no hay altura. Bueno, porque definí altura cero a nivel del suelo. Igualando entonces las ecuaciones de energía, se concluye eso. Simplifico y llego a esta ecuación para la rapidez. Es importante que esa rapidez solamente en el instante 2, ojo, que el instante en que esta barra está horizontal. Y esta sería la cuarta y última ecuación. Listo, entonces reemplacé estas dos últimas ecuaciones en las dos primeras. Ahí están las dos primeras, pero con esas dos ecuaciones reemplazadas. De la primera se simplifica y se concluye que la reacción horizontal es menos 2mg, en el sentido que yo había supuesto. Y de la segunda ecuación se simplifica un montón y se concluye que la reacción vertical, es cero. Así que por último, la fuerza de reacción en el apoyo A es la reacción horizontal en I-tongo más reacción vertical en J-tongo, como se plantean todos los vectores, pero hay una reacción que fue cero, así que solamente queda la reacción horizontal. Y como se pregunta el módulo, se calcula el módulo como supuestamente se calculan todos los módulos de vectores. Ahí está calculado y la respuesta es 2mg.